Capítulo 4. Conociendo al demonio. Senpai, ¿cuál es tu opinión? Preguntó Kabuto desde las copas de los árboles, cuando la figura de su superior apareció a su lado. Sin admitirlo, estamos en una misión que puede convertirse en una de las más importantes en la historia de Road. ¿Quién hubiera pensado que Konoha volvería a tener dos Jinchuriki? Si podemos llevárnosla, F agregó el importante pero. Vamos, Senpai, ten fe en las habilidades de tus subordinados, dijo Kabuto. No dudo ni por un segundo que Naruto y Tayuya no convencerían a nuestro nuevo Jinchuriki para que se fuera y no dudo que no estaríamos capaz de hacérmelo a mí tampoco. ¿Cuál es tu idea? Primero tienes que decirme lo que descubriste, incluso si es bastante descuidado lo que todos piensan de ella. Imagina a Uzumaki sin el apoyo de los Sandaime, Dan-sama y algunos clanes que ven que es mejor que nuestro Jinchuriki no tenga una infancia hermosa, pero no termina siendo odiado por todos y agarra un sello en el medio del pueblo. En ese caso, tengo un plan absolutamente increíble, sonrió Kabuto, y cualquiera que viera su sonrisa inmediatamente sentiría que algo estaba a punto de suceder que no debería estar sucediendo, y ciertamente no en una aldea aliada. Naruto-kun. F habló después de un momento de silencio mientras todos se sentaban en el patio medio roto. Ni siquiera sabía por qué, pero por sí misma comenzó a ver a los dos frente a ella como los más cercanos. Cosa que alguna vez había tenido, sin contar a su compañera de toda la vida. Así que no tuvo ningún problema en hablarles de todo o responder a sus preguntas, fueran las que fueran. ¿Eh? Naruto se volvió hacia ella expectante. Alguien desea conocerte, dijo con cuidado. ¿Alguien finalmente ha reconocido lo increíble que soy? Naruto sonrió feliz. Probablemente, ella también le dio una pequeña sonrisa. Vamos, no hagamos esperar a esa persona. Naruto saltó de su asiento y extendió las manos para ayudar a los dos amigos a levantarse. No es tan simple, bajó los ojos. ¿Qué pasa hoy? Naruto agitó la mano y se arrodilló frente a F para mirarla a los ojos aunque ella los bajó. ¿Alguna vez has escuchado el término Big? Preguntó de la nada y Naruto pensó por un momento antes de sacudir la cabeza con desaprobación. F luego se volvió hacia Tayuya y parecía que ella tampoco lo sabía. Son enormes masas de chakra que tienen una forma que en su mayoría se parece a algún tipo de animal, son criaturas de tremendo poder que no pueden ser derrotadas por cualquiera y por eso siempre han estado selladas dentro de las personas para que no lastimen a nadie. Incluso escuché que él fue el primer Hokage en traernos uno aquí para hacer una alianza con Leaf Village. Wow, dijo Naruto, sin mirar más a fondo, lo que le importaba era la historia, no lo que podría significar la historia. ¿Es por eso que la gente te llama demonio? Preguntó Tayuya después de un momento. ¿Ven al Big como un demonio? Están dentro del ámbito de la posibilidad, su chakra es tan grande e incluso su tamaño es tan grande que no se les puede llamar nada más que monstruos, continuó F.I., al ver sus expresiones inciertas, agregó de inmediato, pero eso no significa quiero decir, que son malvados. No sé sobre todos ellos, conocí a uno. Que está sellado dentro de ti, agregó Tayuya después de ella. Exactamente, confirmó F, sus ojos bajaron hasta el suelo. ¿Y qué clase de animal es ese? Preguntó Naruto neutralmente. Un escarabajo alado con una especie de cola, eso es lo más cerca que pude estar de un humano. ¿Y me va a morder o pellizcar? Preguntó Naruto y Tayuya comenzó a sentirse vieja por esa oración, pero no cambió el hecho de que solo puso otra sonrisa en su rostro. Nordeste. ¿Y me vas a morder o pellizcar? Continuó Naruto con las manos detrás de la cabeza. No, yo, ¿por qué debería? F finalmente miró a su primer amigo del sexo opuesto, no es que conociera las principales diferencias entre un chico y una chica aparte de algunas visuales. En ese caso, no hay nada de qué preocuparse, dijo Naruto colocando ambas manos sobre sus hombros, sabía que el gesto era útil ya que el viejo Hokage lo había hecho con bastante frecuencia, una persona no se define por cosas que no puede hacer. Control, sino por hechos y acciones, que él hará. ¿Se te ocurrió eso a ti mismo? Preguntó Tayuya. No, su lengua infantil la arremetió, eso me lo dijo un anciano, explicó, le hubiera gustado decirle a F que eran de Konoha, pero tenía que editarlo así hasta que pudiera, pero eso no cambia el hecho de que es verdad. Gracias, F les sonrió a ambos con una sola lágrima en el rostro, y ahora la reunión, por favor no se asusten, dijo en voz baja, y como estaban en contacto cercano, ella simplemente se concentró y se sumergió en su subconsciente y luego todo fue blanco para ambos. ¿Dónde estamos? Preguntó Naruto mientras miraba a su alrededor, ¿y dónde está Tayuya? ¿Es este algún tipo de mi subconsciente o el lugar donde puedo encontrarme con el insecto del que te hablé y dónde está Tayuya?
Él no puede venir aquí, me han dicho que solo tú puedes entrar en mi subconsciente porque eres especial. Tengo un nombre, niño, dijo la niebla, que pareció desaparecer repentinamente y apareció una gran jaula frente a ellos, similar a la que había visto una vez cuando el viejo Hokage le había mostrado dónde estaban las palomas mensajeras y los halcones. Mi nombre es Chimei, Felices 7, dijo el insecto más extraño que Naruto había visto en su vida, y el hecho de que posiblemente fuera más grande que todo el monumento Hokage tampoco ayudó a reprimir su miedo. ¿Cómo se llama eso?, preguntó Naruto. Chimei, le respondió el escarabajo. Chimei ahora. Diría un nombre extraño, pero como mi nombre tampoco es exactamente común, no diré nada de eso, sonrió Naruto y se acercó. ¿Desde cuándo los insectos tienen cola? Más de 100 años en mi caso. Así que eres un insecto bastante viejo, supuso Naruto. Chimei prefirió no decir nada a eso. Hace tiempo que aprendió que las personas son diversas, algunas son tranquilas y felices cuando alguien les presta atención como F, algunas son malas y poco dispuestas como, bueno, todo este pueblo, y algunos son alegre, ingenuo y con calma. Insulta al tercer demonio más fuerte del mundo sin saberlo realmente, como lo era Naruto. No esperaba volver a encontrarme con alguien como tú, continuó Chimei, ha pasado mucho tiempo desde la última vez. ¿Qué significa? Somos más parecidos de lo que piensas, insinuó Chimei. ¿Soy parte insecto? Naruto estaba horrorizado y rápidamente se miró a sí mismo para ver si le habían crecido alas en alguna parte. Chimei estaba a punto de decir algo, pero cuando vio la sonrisa genuina y feliz en el rostro de su captor, lo dejó pasar. Si F finalmente es feliz, como debería ser, teniendo un 7 de la suerte en ella, entonces deja que este Naruto diga lo que sea. Él quiere. Simplemente no eso. Me alegro, suspiró Naruto y luego recordó que la última oración no sonaba bien, como si Chimei estuviera diciendo que Naruto sería un bicho malo. Oye, eso no fue bueno. Ante eso, solo F siguió riéndose. Finalmente apareció alguien que no le tenía miedo a su compañero y podía hablarle como si no fuera una gran masa de chakra. Pero no es por eso que te invité, dijo Chimei. ¿No estamos en el subconsciente de F? Lo que sea. Chomei agitó sus alas. Tengo una pregunta simple, ¿qué estás haciendo con F? Naruto solo se rascó la cabeza ante eso. ¿No se supone que los demonios son oye? Acércate, te comeré vivo y luego escupiré tus huesos. En lugar de oye, soy un buen insecto y voy a proteger a alguien que me encarcela. ¿Ya conociste a Kurama? Chimei estaba sorprendido. ¿Quién es Kurama? Está bien, dijo Chimei, sería raro que alguien tan joven se encontrara con su demonio en su subconsciente, y mucho menos alguien como Kurama, pero para responderte, porque no vamos a llegar a ningún lado, no tengo ninguna razón. Ser un demonio malvado, como lo llamaste, no encaja con mi personalidad y sería ilógico. Odio esa palabra, murmuró Naruto. Siendo el próximo en actuar desagradable cuando hay un pueblo lleno de ellos, F necesitaba el apoyo de alguien, la compañía de alguien, y confiar en que alguien de tu propia especie apareciera se estaba volviendo aburrido. Hola, estoy aquí. Y es por eso que también estás aquí en su subconsciente, el primero y muy posiblemente el último. Dije que soy genial, le susurró Naruto a F, quien solo se rió. Entonces eres el mejor demonio que he conocido, dijo en voz alta. Como si tus palabras significaran algo para mí. ¿Puedo acariciarte como recompensa?, sugirió Naruto. ¿A los insectos les gusta acariciar? No, no somos animales sociales, dijo Chimei, ya un poco molesto, porque la conversación de un minuto duró varios minutos, a pesar de que el tiempo afuera transcurrió de manera diferente, y podrías responder mi pregunta ahora. ¿Y qué era ella?, preguntó Naruto avergonzado, haciendo que Chimei sintiera ganas de golpearse la cabeza contra los barrotes por la frustración. Afortunadamente F se lo había susurrado para que no tuviera que explicarlo de nuevo. Sí, esta, sonrió Naruto. Pero es bastante simple, F ya vendrá con nosotros y yo la cuidaré. Es 2 años mayor que tú y el doble de inteligente que tú, dudo que puedas cuidar de alguien. Oye. Llevo un tiempo cultivando plantas y todavía no me ha muerto ninguna, puedo ocuparme de cosas importantes. ¿Sabes que no es suficiente que la gente solo los riegue para mejorarse? ¿No dijiste que tu nombre era el 7 de la suerte? Suena más como un molesto 7 hasta ahora, murmuró Naruto en voz alta. F vendrá con nosotros, te guste o no, lo que ella crea que es importante para mí. Ella es mi amiga, no tú, no te pediré permiso. Haré cualquier cosa para hacerla feliz contigo o sin ti. Naruto se volvió hacia su amiga, que tenía una mirada de completa felicidad y una sonrisa en su rostro, y creo que F está de acuerdo, ¿verdad? Por supuesto, si quieres que lo haga, iré contigo a donde sea. ¿Y cómo planeas sacarla de la aldea?
dijo Tsunei. Tayuya se dará cuenta de algo, ella es el cerebro de la operación, explicó Naruto. Eso no es sorprendente, Tsunei no se perdonó a sí mismo. Tsunei, es suficiente, Naruto está tratando de ayudarme, no tienes que ser tan malo con él, dijo F con una voz autoritaria que Naruto ni siquiera sabía que podía hacer, pero oye, todos los días aprendes algo nuevo. Como desees, niña, estuvo de acuerdo Nanabi, poniéndose en modo serio, cuando sea necesario, pide chakra, lo usaremos en el rango más fuerte posible, nadie sabe que puedes hacerlo y lo atraparemos con la guardia baja. Te ayudará a escapar, eso es sin duda. Gracias. Ahora vete, quiero dormir. Como desees, dijo F agarrando a Naruto para poder transportarlos de regreso al mundo real. Y Naruto, saluda a Kurama cuando lo veas, fue lo último que escucharon y ni siquiera pudieron preguntar qué significaba porque ya no estaban. ¿Qué pasó? Preguntó Tayuya de inmediato, de repente es como si estuvieras congelado. Naruto no respondió a eso y solo sonrió. Oye, Tayuya, ¿no tienes un hermano? No porque... Conocí a alguien bastante similar a ti en personalidad, así que pensé que estaban relacionados. Naruto sacó la lengua y él y F se rieron a expensas de Tayuya, su expresión cada vez más desconcertada solo se sumó a su risa. ¿Fo? ¿Cómo se siente volar? Preguntó Tayuya. Solo he tenido esta habilidad durante unas pocas semanas, tal vez unos meses. Tsunei y yo comenzamos a trabajar juntos cuando tenía unos 5 años, pero mi cuerpo no estaba listo para absorber ni siquiera una pequeña cantidad de su chakra, así que tuve que comenzar a entrenar, correr en los árboles, en el agua, luego se intensificó a hacer sentadillas en los árboles mientras estaba horizontal, flexiones y paradas de manos en el agua y todo para aumentar el control de mi chakra. Tsunei dijo que si me daba el chakra antes y accidentalmente fallaba en quemar los caminos por donde viaja el chakra, entonces me convertiría en un verdadero demonio, lo que ninguno de nosotros quería. Entonces, después de todos estos años de arduo trabajo, acordamos un compromiso, lo haré compañía regularmente y dejará de robarme el chakra, que se dice que es natural para todos los Big, así que puedo usar su chakra durante mucho tiempo. Sin morir Tsunei dijo que no podía encontrar un mejor invitado de todos modos, así que haría cualquier cosa para que yo sobreviviera, así que me enseñó a usar esas alas para poder volar en cualquier momento o usarlas para recoger polvo para escapar. Eso fue, no sé, amable de su parte. Sí, lo fue, F sonrió ante eso, incluso me enseñó algunas cosas como nunca permitirme la venganza, que su creador quería crear la paz y yo, como su captor, no haría nada que el maestro no quisiera, así que solo me enseñó cosas que podrían usarse para la defensa o la desaparición, nada que me tentara a usarlas para matar. Y no quería que ella lo dejara ir. No es tan simple, son criaturas orgullosas o al menos Tsunei lo es, dijo que algún día hablaremos de eso cuando quite el sello, pero no será hasta dentro de unos años cuando esté mayor, más fuerte, buscaré a alguien que me muestre cómo crear una llave para ese sello y luego, cuando llegue ese momento, lucharemos entre nosotros en mi subconsciente, si gano, podré hacer lo que quiera. Quiera con su chakra y podré transformarme en una forma muy poderosa, si pierdo. Pero no vas a perder a F, así que ni siquiera lo pienses, tienes algunos años para volverte más fuerte y luego vas a patear su viejo trasero, si los insectos tienen trasero, agregó Naruto. A la conversación. ¿En serio? F señaló solo la primera parte de esa oración. Bueno, claro, si puedo entrar en ese subconsciente, entonces cuando pelees, estaré allí contigo, y si nada más, te animaré, y si puedo, pelearé a tu lado. Seremos superados en número, y nadie ha vencido al increíble Naruto. Tayuya quería profundizar en eso, pero al ver la mirada satisfecha en el rostro de su novia, lo dejó pasar. Le pateará el trasero a Naruto más tarde por hablar demasiado, ahora es importante dejar que F espere que pueda lograrlo, en lugar de derrotarlo. El ego de Naruto. Está bien que duerma en una habitación de hotel contigo, el edificio roto no es tan malo, F trató de hacerlos cambiar de opinión, pero por supuesto fue inútil. Dado que ya te hemos convertido en otra persona, Naruto señaló la chaqueta y la gorra de Tayuya, está claro que no dormirás donde dormías antes. Pero solo hay 2 camas, todavía se resistía a burlarse de F. Aún así, hay un gran sofá donde dormiré, dijo emocionado y literalmente nadó bajo las sábanas. Cerveza inglesa. Fo, métete en esa cama o te llevaré allí, dijo Naruto con más énfasis, ¿por qué todos intentan ser así y no pueden aceptar algo agradable? ¿Y dónde voy a dormir, Naruto-kun? Kabuto habló cuando apareció en la habitación a través de la ventana abierta, lo que por supuesto sorprendió a todos, que por supuesto era su objetivo.
Por el infarto que casi me das, tal vez en la bañera, dijo Naruto, agarrando su corazón que estaba a punto de saltar. Kabuto solo sonrió ante eso y esperó unos segundos antes de que Senpai apareciera junto a él. F-san, si lo permites, nos gustaría saber si realmente quieres irte con nosotros. ¿Y tú quién eres? Tienes el tocado de nuestro pueblo, pero no te conozco, señaló y se puso en una posición defensiva, pero al ver que sus amigos estaban tranquilos, significaba dos posibilidades, una de que lo que estaba pasando fue genial, porque ella se escapará o la otra, y quiso decir que sus amigos la vendieron y ella no quería ni pensar en eso. Mi nombre no es importante, digamos que no soy de este pueblo y estoy a cargo de su seguridad, señaló a Tayuya y Naruto. No puedes llegar a este pueblo a menos que tengas una misión. En ese caso no estaría parado aquí, ¿verdad? Sonrió Kabuto, ya que no hay una técnica de defensa absoluta, no hay un lugar inexpugnable, solo significa que hay algo más difícil que algo normal, pero puedes cálmate F-san, porque solo significa que emprenderás un viaje con aquellos que son mejores que los mejores de tu aldea. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? No tienes que confiar en mí, mientras confíes en ellos, eso es suficiente, Kabuto señaló a Naruto y Tayuya nuevamente. Está bien, estuvo de acuerdo después de un momento, ¿qué tengo que hacer? Suprimiendo el chakra de las 7 colas, usaré la técnica de mi clan para buscar en tus recuerdos y ver si tu deseo de irte es real y no fingido, respondió Yamanaka F sin emociones. Después de que ella asintió, Naruto saltó de la cama y se sentó. Junto a ella y que Tayuya hizo lo mismo, querían darle coraje con su proximidad, lo que probablemente lograron. Hecho. En ese caso, nuestro plan para liberarte puede comenzar, F-san, comenzó, sentándose en el suelo y sacando un pequeño mapa de la aldea, nuestro plan es completamente simple y, por lo tanto, completamente a prueba de balas, en realidad comenzar así, y luego solo unos minutos, todo estaba explicado hasta el último detalle, nadie quería equivocarse en esto, y por lo tanto era un plan que tenía que funcionar. Kabuto Yakushi y F Yamanaka estaban parados en la plaza en medio de la noche más oscura, algo que el plan revisado había permitido, ambos tenían sus capas largas listas, su segunda máscara que no podía conectarlos con Konoha y estaban esperando el momento adecuado para comenzar con el tic-tac del reloj, algo que les dijo a todos cuando comenzar y luego lo hizo. Senpai. Empezar. Doton. Dorieki, Kabuto gritó en el silencio y comenzó a crear algo frente a él entre una pared y un enorme pilar de tierra que inmediatamente se solidificó y saltaron sobre él. Su vista era hermosa pero no pudieron disfrutar. Mientras sonaba inmediatamente una sirena de alarma, Kabuto inmediatamente se arrodilló y estaba listo para cualquier contraataque si fuera necesario. Ponte de pie, gritó F cuando se acercó el primer ninja del chaleco Jounin, un paso adelante y comenzaré a destruir esta aldea. El otro ninja ignoró esto y trató de atacar por detrás, lo que llevó a Kabuto a hacer la misma técnica, extendiéndose. Su actual, que solo destruyó otra parte del cuadrado hizo que el ninja atacante se alejara de un salto. Como desees, dijo F en voz alta y con un simple sello, detonó los primeros 10 boletos explosivos que había robado cuando usó técnicas de clan para acabar con el vendedor de equipo ninja. Tenían mucho pero este plan requería cientos de boletos para que solo los tomó. Las explosiones fueron enormes, los pusieron en un lugar donde no había ni una casa ni una persona, los clones de Naruto se encargaron de eso, no querían matar a nadie, solo para asustarlos y así lo hicieron todo para asegurarse de que nadie resultara herido. Por supuesto, las explosiones solo aumentaron el pánico de todo el pueblo y no pasó nada durante unos segundos, luego apareció en una de las casas Kage de ese pueblo y muchos ninjas que estaban allí. Para protegerlo. No importa lo que hagas, no te saldrás con la tuya, dijo la casa. ¿Apuestas? Entonces, ¿debería intentar otra explosión? ¿Dónde puse las entradas esta vez? ¿Escuela? ¿Hospital? ¿Estación de policía? ¿Mercado? ¿Hotel? No puedo recordar, ¿qué tal si lo pruebo ahora? F comenzó un juego psíquico en el que era muy bueno. No nos apresuraremos y mantendremos la calma, gritó Kage. Pero no entro en pánico y estoy tranquilo, continuó F. ¿Qué quieres? Tal vez destruir la aldea, tal vez matar a tantos niños como sea posible, tal vez la gloria. F se encogió de hombros, ¿qué necesitamos? Se volvió hacia Kabuto. Demonio, nos casaremos con un demonio. Kabuto gritó mientras reía locamente, entonces lo despertaremos en otro pueblo y lo destruiremos. ¿Escuchaste? Queremos un Jinchuriki, explicó F.
Nunca te daremos nuestra arma, gritó alguien que parecía ser su comandante Anbu. Muy bien, sonrió F, aunque no se podía ver en su rostro cubierto. En ese caso, detonaré las 100 hojas explosivas en tu árbol sagrado, eso será divertido, y ya puso sus manos en el sello que lo detonaría, cuando fue detenido por un grito de no. Pero no me darás lo que queríamos, así que tenemos que intensificar un poco este juego, ¿no? Así es como funcionan las negociaciones, ¿no? Quiero algo, dices que no, así que soplo las primeras 100 hojas de tu árbol sagrado, dices no otra vez como una persona dura, así que ahora soplo 200 hojas en las casas donde viven y trabajan tus shinobi, todavía te gusta un dictador severo, dices que no, entonces haré detonar los 690 boletos restantes en las casas de civiles y comerciantes y eso será una explosión de 1000 boletos completos, y si sobrevives a todo, entonces comenzaremos a cambiar por algo más, como dónde conseguir un antídoto para el veneno que envenenó todo el suministro de agua en el pueblo. Sí, entonces comenzaremos con eso, dijo F en su diálogo, y cuando apareció un nuevo ninja y le susurró algo al Kage, supo que todos habían descubierto que sus amenazas no habían sido en vano. ¿Cómo podemos confiar en ti? No me creas, simplemente no me creas, estaré feliz de demostrarlo, saltó F en su acto de loco, metiendo sus manos nuevamente en el sello que detonaría las hojas explosivas. Está bien, puedes tener lo que quieras. Nuestra arma es tu arma. El Kage volvió a gritar y no sorprendió ni a Kabuto ni a F que incluso el dictador de la aldea y la persona que debería tener más sentido para vigilar a los Jinchuriki y demostrar de alguna manera que el demonio no sería liberado era un tonto de todos modos como los demás. A F no le gustaba Naruto, no le importaba su presencia, y ciertamente no lo respetaba por esas habilidades cero, pero sabía lo que significaba tener uno de los demonios con cola en el arsenal de la aldea, y él sabía lo que significaba tener el más fuerte, y es por eso que a Rod le importaba, para que Naruto no fuera asesinado o herido lo suficiente como para arriesgarse a que Konoha perdiera un arma poderosa, es por eso que viendo cómo trataban a su Jinchuriki, ni siquiera le importó que lo llevaran. Escuché bien, tendré un juguete nuevo, prefiero los niños, pero una niña también es genial. Kabuto siguió jugando y solo su experiencia con una persona falsa y jugando como loco le impidió ser engañado por lo que dijo ahora, el abuso infantil era lo que más odiaba. En ese caso, nos vamos, ya tenemos a la niña, y si quieren quitar todas las hojas antes de que cambiemos de opinión y las vuelen de todos modos, nos habremos ido, dijo F en voz alta, y el antídoto para el agua envenenada está colgado en ese árbol tuyo, así que quítalo antes de que haga que el árbol crezca y nunca te desharás del agua envenenada, y con eso se fueron en una bocanada de humo. Usando su velocidad, aparecieron en la salida donde los guardias aturdidos yacían en las sombras, usaron a Kabuto y sus habilidades médicas para poner a dormir a todos los no sensores y los que estaban, F los atrapó desde la distancia con sus técnicas, fue muy fácil porque no en vano se ha dicho que el orgullo precede a la caída y los que se creen invencibles caerán más rápido cuando eso suceda. Kabuto solo miró a Naruto, quien asintió con la cabeza y llamó a todos sus clones. No había nadie allí, confirmó Naruto, lo que significa que no hubo pérdida de vidas. ¿Cómo sé que no había nadie allí? Nadie respondió esa pregunta a propósito porque sus amigos no sabían y los que sabían solo fingían no saber. F-san, depende de ti, dijo Kabuto mientras volvía a levantar su muro de piedra, que era necesario para la última parte del plan. Así que F saltó y desató su jutsu más fuerte con el chakra de Smerie. Iden, Rinpungakure no Jutsu, y de su boca se liberó un polvo luminoso que fue capaz de cegar a toda la aldea desde su posición y luego simplemente saltó. Kabuto extendió su pared hasta el nivel completo de la salida y antes de que nadie pudiera recuperarse y usar rayos o taijutsu para destruirlo, se irían tan lejos que nadie sabría lo que sucedió aquí y esos eran exactamente los resultados que Dan-sama quería ver y exactamente los resultados que podrían mostrarle.